Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa, con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, antes de llegar a una de las dos parábolas más famosas y reconocidas de la Escritura, hay esta conversación que prepara el contexto. Dice, esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Estas palabras que citó el hombre, Jesús mismo las enseñó o las citó en el Evangelio de Mateo. Son tomados del Antiguo Testamento, lo que es conocido como el gran mandamiento, lo más grande, lo principal que Dios pide de nosotros. Y también palabras de la ley de amar al prójimo como a ti mismo. Caminar en estas dos partes del gran mandamiento nos llevará a cumplir todo lo que Dios pide de nosotros. Así lo dijo Jesús: amar a Dios primero y amar al prójimo como a mí mismo. ¿Saben? Son como los dos lados de la misma moneda. Realmente son inseparables. A veces algunos los tratan de separar y no funciona, porque somos llamados a amar a Dios primero, porque Él nos amó primero a nosotros. Y ¿saben qué? Como en una relación personal humana, lo más que conoces a alguien, si esa persona es de tu agrado, más que conoces a la persona, más amas a la persona. Lo más que yo conozco a Dios, más y más lo voy a amar. Lo más que lo contemplo y entiendo y reconozco su grandeza, su belleza, su amor, su gracia, va a ir creciendo naturalmente mi amor por Él. ¿Y cómo conozco mejor a una persona? Pasando tiempo con él o con ella. Entonces, ¿cómo conozco mejor a Dios? Pasando tiempo con Él, escuchando su palabra, orando, platicando con Él, adorando y recordando todo lo que Él ha hecho por mí. Sobre todas las cosas, la cruz. Tú y yo necesitamos recordar diariamente la cruz, el amor y sacrificio de Dios demostrado en su cuerpo y sangre derramada por nosotros. Ahora, volviendo a la conversación entre Jesús y el experto en la ley, el hombre dio la respuesta correcta: amar a Dios, amar al prójimo, pero estaba inquieto de lo que podría representar eso de amar al prójimo. Entonces, queriendo limitar su obligación, le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Yo creo estaba pensando, seguramente no incluye gente mala. Yo creo que Dios solo quiere que ame a la gente buena, o que me caen bien, o que merecen ser amados. Pero lejos de limitarlo, eso abrió la puerta a que Jesús contara la parábola que conocemos como la parábola del buen samaritano, y amplió el concepto de quién es tu prójimo y cómo se expresa ese amor. Así que siguiendo en Lucas 10, versículo 30,
Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que esto no solo era común en Ciudad Juárez, ¿verdad? Esto sucedía comúnmente en este camino de Jerusalén a Jericó. Dicen los historiadores que está registrado que era un camino de muchas curvas entre montes donde se escondían a veces ladrones, asaltantes. Entonces hasta allí la historia era algo que era muy creíble para la audiencia que lo estaba escuchando. Pero luego sigue la historia y se pone más interesante. Versículo 31 aquí mismo en Lucas 10. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, fíjense, ahí estaba el aviso del asalto. Al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Ya se empezó a incomodar un poco la audiencia, sin duda. El levita y sacerdote eran las personas de la sociedad judía, primer siglo, que deberían de más cumplir la ley. Se dedicaban, esa era su profesión aparte de su fe, judíos devotos a la ley. Ahora, yo no los juzgo, porque tristemente reconozco que a veces me pasa a mí también. ¿Saben? Si elaboramos un poco la historia, podemos imaginarnos que ellos no iban a hacer algo malo, probablemente iban a hacer algo bueno. Incluso tal vez iban en camino a servir a Dios en alguna de sus funciones como levita, como sacerdote, que servían en el templo. Y quizás sintieron que era demasiado importante lo que necesitaban hacer para detenerse, ya que estaban haciendo sin duda algo bueno en servicio a Dios. El gran problema es que la máxima expresión de amar a Dios es amar al prójimo. Y entonces en su mente, al querer amar a Dios con algún acto de servicio, estaban perdiéndose de la más grande expresión en ese momento para ellos de amar a Dios. Así que quiero hoy decir algo que he dicho en otras ocasiones: debo ser sensible a las necesidades que Dios pone en mi camino o corazón. Ser sensible a necesidades que Dios pone a veces en mi camino, a veces aparentemente por coincidencia me topo con alguien con una necesidad y yo necesito ser sensible a ello. En otras ocasiones lo va a poner en mi corazón. Quizá me va a venir una carga por alguien y yo te animo a primero orar por esa persona, pero a la vez sensible a, junto con la oración, ¿hay algo más que quieres que haga, Señor, para ayudar a esta persona? Quizá el levita y el sacerdote estaban deprisa, quizá iban tarde a la reunión. Yo sé que aquí nadie jamás llega tarde, pero imagínate, ¿verdad? En un lugar donde tal vez iban a llegar apenas y la prisa los hizo perderse de esta oportunidad. ¿Saben? Han hecho estudios interesantes sobre cuánto nos roba la prisa aún de cosas buenas, y cómo la falta de tiempo es de las principales razones que gente da para no detenerse y ayudar a otro. No permitas que la prisa te robe de responder a momentos de propósitos divinos en tu vida cotidiana. Y yo sé que me ha robado. No lo digo de un lugar de condenación, sino de convicción y anhelo
anhelo para ustedes y para mí, que podamos ser más sensibles y no permitir que la prisa nos robe de momentos, de propósitos divinos en nuestra vida cotidiana. Y quise decirlo muy intencionalmente así, la vida cotidiana. Mira, rara vez va a ser algo tan dramático como la parábola. Normalmente van a ser cosas más sencillas y sutiles. Tal vez no va a ser tan seguido de vida o muerte, pero sí va a ser importante. Y podamos ser de bendición a otros en detalles pequeños de la vida diaria, en detalles no tan visibles, no tan llamativos, pero que están sembrando en el corazón de personas que tienen necesidad, con ese recado, con esa llamada, con esa ofrenda, con ese acto de servicio, dependiendo del contexto y la capacidad de cada uno. Necesito tener la disposición de dejar mi comodidad, mi agenda, para amar al prójimo en lo práctico. Y reconocer que al amar al prójimo como a mí mismo es la máxima expresión de amar a Dios. ¿Sí? Detenerse a ayudar es una gran expresión de amor por Dios, porque algunos los quieren separar y tal vez sinceramente dicen amar a Dios, pero si no va de la mano con esta expresión de amar al prójimo, entonces no se ve ese amor en acción. Y luego habrá los que tratan de amar al prójimo sin realmente estar en una relación amorosa con Dios, y aunque sea bien intencionado, eso va a ser breve, va a ser de poco fruto, porque yo no puedo seguir dando amor si no estoy conectado a la fuente de amor, que es Cristo Jesús. En Él encuentro esta fuente de amor. Pero luego sigue la historia, versículo 33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Ahora sí, la audiencia estaba en shock. Jesús pone a un samaritano como el héroe de la historia, pero como muchos ya saben, los samaritanos y los judíos se odiaban, no se llevaban nada bien. ¿Cómo lo puedo comparar? Imagínate con tu suegra, ¿verdad? Así estaba de hostil la relación. No en mi caso, solo digo en teoría, en algunos, ¿verdad? Así estaba, había un odio racial, religioso. Eran como rivales, ¿verdad? Como Real Madrid y Barcelona, como América y Chivas, Rayados y Tigres. Y bueno, hoy que empieza la NFL, bueno, este fin de semana, Cowboys e Eagles, ¿verdad? Ravens y Steelers, que los Steelers ganarán. Pero bueno, el caso es, un samaritano no tenía ninguna razón en lo natural de ayudar a un judío, pero en la historia que relata Jesús, tuvo compasión. Y tú y yo, y de veras, créeme que al volver a repasar esta historia tan conocida, yo he vivido mucha convicción. Yo estoy pidiendo mayor compasión en mí y te animo a hacer lo mismo. Pidamos mayor compasión por los que sufren, un corazón como el de Dios. Dice que el samaritano le vendó sus heridas con aceite y vino, que eran elementos que comúnmente se usaban
en una forma curativa en ese tiempo. Ahora ya era mucho lo que había hecho. Si lo hubiera dejado ahí ya en mejor condición, ya hubiéramos dicho, bien hecho. Pero no se detuvo ahí. Lo subió a su caballo, lo llevó a un mesón y ahí lo siguió cuidando. Luego sacó de su bolsa y pagó para su cuidado de momento y se encargó de que él siguiera recibiendo el cuidado necesario por su cuenta, prometiendo él pagar. Yo sé que esta historia es muy conocida. Yo ya sé, igual que ustedes, que yo debo ayudar a los que me rodean, pero no viene fácil. No nos viene fácil. La vida con su prisa, con sus demandas, y a veces francamente perdemos la sensibilidad, me envuelvo en lo mío. Segunda de Corintios 5:14 es algo que necesitamos recordar. El amor de Cristo nos obliga. Esta es una palabra interesante. Casi cada traducción que lees le da una traducción diferente. Aquí dice obliga, otros dicen apremia, constriñe, domina, controla, impulsa. Creo que es mi favorita. El amor de Cristo nos obliga, nos impulsa, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven, fíjate, nosotros que vivimos ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. El amor de Cristo, cuando yo contemplo su amor por mí, me apremia, me impulsa, me obliga a ya no vivir por mí mismo, sino vivir por aquel que murió por mí. Al contemplar su amor por mí me lleva a responder. No me puedo quedar pasivo si realmente contemplo su amor. Su muerte por mí me impulsa a vivir por Él, a vivir por Él. Y yo sé que esto tal vez es muy sencillo y muy básico, pero es fundamental. Y nunca podemos ni debemos despegarnos y alejarnos de esta verdad central. Que nos seamos envueltos en el asombro del amor y sacrificio de Jesucristo por nosotros y nos lleve a vivir por Él. ¿Y cómo vivimos por Él? Bueno, conforme a la palabra, primero amando al prójimo como a mí mismo. Y de nuevo, los que tratan de separarlo, la verdad, no están siguiendo el patrón bíblico. De hecho, algunos tal vez aún se jactan de ciertos dones espirituales, pero quiero recordarte las famosas palabras de 1 de Corintios 13, que aún si tuviera todos los dones y aún hiciera grandes actos, si no tengo amor, dice que de nada sirve. Se tiene que aterrizar en amor, amor por el prójimo. Amor que fluye de la fuente de amor. Ahora, seamos honestos, nos acostumbramos al amor de Dios. Yo sé que a mí me sucede, pierdo el asombro, necesito volver a Él y recordar. Pídele que te despierte al asombro por su amor y sacrificio. Señor, despiértanos para nuevamente reconocer lo asombroso que es la cruz, lo asombroso que es tu amor y sacrificio a nuestro favor. Y cuando lo reconozco, su amor me impulsa a amar aún al que no me viene tan fácil en lo natural, como entre un judío y un samaritano. Quiero seguir leyendo aquí en 2 de Corintios 5.
Los siguientes versículos 16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este versículo 17 es muy conocido y es precioso. En Cristo ahora somos nuevas personas, una nueva creación. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Pero pocas veces vemos que en el versículo anterior lo está aplicando no solo a nosotros, pero que de esa manera debemos de ver a los demás. Que yo no debo de ver a los demás solo en base humana, es decir, solo en base a lo que yo puedo observar, lo que yo creo, lo que yo siento, sino que debo de ver a los demás a través del lente de ese versículo 17, que son nuevas creaciones en Cristo Jesús, y lo viejo ya pasó y todo es hecho nuevo. Que empecemos a ver a los demás no con condenación y juicio, sino con esa gracia y esa misericordia que Dios ha manifestado y extendido a nuestras vidas. Extender esa gracia, como dijo Jesús, recibir de gracia, dar de gracia. Es tiempo de dejar de verlos según criterios meramente humanos, solo en base a lo que me hizo a mí o lo que hizo a los míos, o si me cae bien o mal. Es tiempo de ver a los demás con los ojos de Dios, ojos de compasión. Sigue el pasaje, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Tenemos un llamado, todo creyente en Cristo Jesús, un llamado a la reconciliación, ser sus embajadores. Un embajador se va a un país lejano, pero representa a su país. Y nosotros estamos aquí representando al cielo, representando al Rey de Reyes, representando un reino de gracia, de perdón, de amor, de esperanza. Y así debemos de comportarnos, expresando gracia y compasión a todos, en particular a los que Dios pone en mi camino o mi corazón, y asegurar que soy sensible y luego expreso en una manera práctica esa gracia, esa misericordia, aun cuando no es cómodo, cuando no es conveniente. Aquí a veces hablo de las 3 T's. Esto es una manera práctica de aterrizar a veces cómo servir a otros. Los 3 T's: mi tiempo, talento y tesoro. Mi tiempo, talento y tesoro. ¿Cómo puedo usarlo para ayudar a otros? ¿Cómo puedo ayudar a gente aún aquí en la iglesia? Aquí hay muchas oportunidades, dando nuestro tiempo y talento, sirviendo a la comunidad de la fe. Y honro a todos nuestros voluntarios que semana tras semana dan de su tiempo para servirnos, desde el estacionamiento a nuestros bebés, niños, y en tantas áreas. Pero no solo aquí, fuera de estas paredes. ¿Cómo puedo servir con mi tiempo, talento, tesoro en mi comunidad, en mi contexto? ¿En qué manera específica puedo dedicar mi tiempo para ayudar? Puedo usar mi talento para bien. Puedo ser generoso con mi tesoro para bendecir a los que más necesitan.
El buen samaritano dio de sus recursos para ayudar a esta persona y pagó en el mesón para que recibiera la ayuda necesaria. Para mí el mesón es un cuadro de la iglesia, es lo que Dios quiere que sea la iglesia, un lugar de sanidad, de restauración, un lugar donde todos pueden llegar independiente de la condición en la cual se encuentran y encontrar restauración. Así que seamos generosos directamente con el necesitado, y sí, también en la iglesia donde juntos buscamos maneras de expresar esperanza. Dios nos quiere usar para suplir todo tipo de necesidad. Necesidades físicas, necesidades educativas, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Pero siempre consciente que la necesidad más grande que toda persona tiene es una relación cercana con Dios. Sí debemos de tener un corazón para todas las necesidades, así lo enseñó el Señor, así lo modeló, pero nunca olvidando la máxima expresión de amor es compartir el evangelio, porque la más grande necesidad es espiritual. Extender amor a los que están heridos en nuestro camino, en tu escuela, trabajo, comunidad, familia, ser sus embajadores, sus representantes, ayudando a la gente a reconciliarse con Dios. De nuevo, Jesús lo enseñó y Jesús lo modeló. Vez tras vez en los evangelios vemos a Jesús acercándose a gente enferma, dolida, lastimada. Y pensando en el samaritano, una de las escenas clásicas que encontramos en el Evangelio de Juan es Jesús acercándose a la samaritana, esta mujer que había tenido 5 maridos, estaba viviendo con uno que ya ni era marido, era aparentemente rechazada por su mismo pueblo, ya que estaba en el pozo a las 12 del día sola. Y Jesús, siendo también judío, que en lo natural hubiera rechazado a los samaritanos, y luego todavía todo el tema del menosprecio hacia la mujer, y Jesús rompe con esas barreras y va y expresa amor, expresa interés, expresa gracia y esperanza a esa mujer samaritana, y su vida es transformada por ese acto de amor, de compasión, de genuino interés. Y si lo lees luego, ahí en Juan 4, luego ella va y hace lo mismo, corre a su pueblo donde todo implica era rechazada, y empieza a contarles a todos de esto que le había sucedido, del hombre que le había contado su vida. Pero no solo eso, obviamente le había mostrado genuino amor, interés, empatía. Ahora nos toca a nosotros. Pero quiero terminar nomás subrayando que francamente mensajes como este, si no lo conectamos a una relación cercana con Dios, van a dar muy poco fruto, van a durar un ratito como una emoción pasajera. Pero si seguimos conectados a la fuente de amor, al asombro del amor de Dios para nosotros, entonces nos va a seguir impulsando. Y saben, esta parábola por un lado es un ejemplo de misericordia y un llamado a nosotros, pero como observó Timothy Keller, Jesús es como el gran samaritano. Jesús es como el verdadero héroe en esta historia, porque él también fue rechazado
por su pueblo, pero Él se detuvo. Y Él se detuvo por ti y por mí. Él no solo se bajó de un caballo, Él bajó del cielo mismo para venir a nosotros en nuestro dolor, en nuestra necesidad. No nos ignoró a pesar de nuestro pecado, a pesar de todo lo que nosotros vamos cargando. Jesucristo se detuvo, Jesucristo dejó la gloria para venir a salvar, a sanar, a restaurar la vida de cada persona dispuesta. Y en la historia el samaritano usó vino y aceite para sanar. Estos se volverían simbólicos. El vino, Jesús dijo, era como su sangre. Y Él derramó su misma sangre en la cruz para salvar. El aceite simbólico de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a consolar, a sanar, a restaurar. Así nos ama. Y así ama a las personas que nos rodean en nuestro diario caminar. Y quiere que seamos sus manos y sus pies, caminando a un lugar incómodo, extendiendo manos de amor, de misericordia, y permitiendo al Espíritu Santo usarnos como sus instrumentos. Esto es para todos, no es para un pequeño grupo excepcional, porque hay tantas expresiones. Cada contexto aquí es diferente, pero ahí en cada contexto hay oportunidades para bendecir a personas en el diario vivir. Oportunidades para ser embajadores de ese amor, esa gracia de Dios. Si te gustó este mensaje, síguenos en redes sociales para ver más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como adorar juntos en persona.